Muy buenos días a todos y a todas, siendo las 7:48 y habiendo citado comisión a las 7:30, habiendo dado el tiempo prudencial, vamos a empezar con el llamado a lista secretaria. Sí, señor presidente, muy buenos días. Recording in progress. Siendo las 7:48 de la mañana, iniciamos con el primer llamado a lista. Asprilla Reyes Inti Raúl. Presente. Barreto Castillo Miguel Ángel. Díaz Contreras Edgar Jesús. Presente. Durán Barrera Jaime Enrique está aquí en la oficina, en la secretaría. Guerra Hoyos Andrés. Hernández Silva Esmeralda. Lobo Chinchilla Didier, tiene una excusa médica. Name Cardoso José David. Pachón Achuri César Augusto. Padilla Villarraga Andrea. Pineda García Marcos Daniel. Rosso Zambrano Jenny Esperanza. Torres Victoria Pablo Catatumbo. Ya el doctor, se hizo presente el doctor Marcos Daniel Pineda. Buenos días. Torres Victoria Pablo Catatumbo y Zuleta López Isabel Cristina. Han contestado a lista 4 honorables senadores. Señor presidente, no tenemos quórum para deliberar, todavía nos falta 1. Muchas gracias, secretario. Vamos a hacer el próximo llamado a lista en 5 minutos. Señor presidente, así será. Hagamos el otro llamado a lista, secretario, por favor. Sí, señor presidente. Asprilla Reyes Inti Raúl, presente. Barreto Castillo Miguel Ángel. Díaz Contreras Edgar Jesús, presente. Durán Barrera Jaime Enrique, presente. Guerra Hoyo Andrés Felipe Hernández Silva Esmeralda, presente. Lobo Chinchilla Didier tiene excusa. Name Cardoso José David. Pachón Achuri César Augusto. Padilla Villarraga Andrea, presente. Pineda García Marcos Daniel, presente. Rosso Zambrano Jenny Esperanza. Torres Victoria Pablo Catatumbo Zuleta López Isabel Cristina 1. Señor presidente, han contestado a la lista 6 honorables senadores. La secretaría certifica que existen quórum para deliberar. Bueno, muy buenos días a todas y a todos los presentes. Ya tenemos quórum deliberatorio. Les informo un poco, digamos, el objetivo de esta sesión de la comisión citada a las 7:30 de la mañana. La ministra de Ambiente, la doctora Susana Mohammad, en conversaciones, digamos, con la mesa directiva, manifestó su interés de realizar una presentación con los senadores de la Comisión Quinta. Básicamente es un poco que ella pueda escuchar la agenda o las propuestas que algunos de ustedes tienen para que se pueda incluir dentro de la política general del presidente Gustavo Petro. Estamos de todas maneras en una sesión formal, a pesar, digamos, de que esto sea una invitación, es el tercer punto en el orden del día, porque de todas maneras tendremos y aprovecharemos la sesión para hacer anuncios de proyectos. También les informo a los honorables colegas de la comisión que, digamos, ya damos por cerrada esta etapa de engranaje y a partir de la otra semana sesionaremos 2 días. Ya tenemos proyectos de ley. Hoy vamos a anunciar el primero. En el día de hoy van a ser también notificadas varias ponencias que han sido asignadas, tanto de aquellas que tuvieron que ser devueltas de la plenaria por trámite legislativo en cumplimiento de la ley quinta, como de nuevos proyectos de ley presentados al comienzo de esta legislatura. Entonces, yo creo que sin más preámbulos, yo le cedo la palabra a la doctora Susana Mohammad. Ya estamos en deliberatorio, ya una vez tengamos el quórum decisorio, haremos la aprobación del orden del día. Bueno, muchas gracias, presidente. Primero, un saludo a los honorables concejales. Perdón, es que llevo 3 años en el Consejo de Bogotá, perdón, y a veces digo, en vez de proyectos de ley, proyectos de acuerdo. Aterrizo. Un saludo a los honorables senadores.
de la Comisión Quinta, que es fundamentalmente la comisión donde vamos a trabajar, o donde el Congreso va a trabajar en lógica de control político, el seguimiento al plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro. Presentarme, soy Susana Muhammad, soy politóloga con maestría en gestión y planeación del desarrollo sostenible. He trabajado muchos años en la pregunta de cómo la sociedad en su conjunto y todos los sistemas de la forma como vivimos se adaptan a las necesidades de la naturaleza y no al revés, porque muchas de las contradicciones que tenemos es de ese mal desarrollo que hoy tiene consecuencias globales y locales. He sido parte políticamente del proyecto Progresistas desde el año 2006, digamos de la izquierda democrática del país, y pues ahora en este servicio al que me ha llamado el presidente Gustavo Petro, pues nos abocamos a sacar adelante la política ambiental del gobierno. En general, tengo mucho respeto por las corporaciones públicas. Cuando fui secretaria de Ambiente en la Bogotá Humana, no solamente aprendí, sino escuché con mucha atención en ese momento a los concejales que nos hacían control político, y tengo mucho respeto por el control político porque creo que de verdad es una forma de retroalimentación de las acciones del gobierno que alimentan el trabajo, y que también la controversia y el debate público es parte de la democracia. Entonces, pues quería no solo presentarme, sino decirles que estamos a la orden para responder todas sus inquietudes, tanto formales a través del control político, y ojalá en algunos temas se pueda construir también una agenda que pueda sacar adelante temas que sean de interés para las bancadas y que podamos llegar a acuerdos. Seguramente algunas veces no habrá acuerdos, pero es importante también en este contexto del país, que es un contexto de cara a la ciudadanía, que estos debates de la Comisión Quinta ojalá tengan muchísima repercusión en el debate ambiental del país, y pues muy dispuesta a ese proceso. Hoy principalmente quisiera escuchar la visión o las propuestas o los temas de interés de la Comisión Quinta de cada uno de los senadores y senadoras, para ir también construyendo una agenda que pueda pues también ir moldeando el proceso de trabajo con el Congreso, y de que estos debates que salgan en el Congreso pues sean productivos y fructíferos para el debate público, la democracia y la retroalimentación de la acción del gobierno. Para mí siempre tendré ese debate público como parte de mi forma de pensar lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos avanzando como gobierno. Dejo ahí, presidente, para poder escuchar a los y las senadoras. Bueno, entonces reitero, digamos, el objetivo de esta presentación por parte de la ministra es que los senadores puedan expresarle los temas de su agenda, los temas de interés, sus preocupaciones también que puedan llegar a tener, digamos, con algunas posturas que ha expresado o que se expresaron en medio de la campaña por parte de nuestro presidente Gustavo Petro, pues del gobierno que nosotros apoyamos. Entonces, habiendo hecho esta introducción, le doy la palabra a la senadora Esmeralda Hernández, que ha sido la primera en solicitarla. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos, todas. Ministra, muy buenos días. Bienvenida siempre a este espacio. Bueno, creo que lo primero por decir es que es muy grato para los sectores ambientales, para las comunidades, para el país, saber que empieza un cambio desde el Ministerio de Ambiente y que no va a seguir siendo la cenicienta de los gobiernos como lo ha sido siempre.
en el nivel de las prioridades, es decir, nunca se ha visto el tema ambiental, el cuidado de los ecosistemas, el cuidado del agua, como una prioridad del desarrollo. Siempre se han visto como algo que tenemos allí para nuestro servicio y para la explotación sin medida, en servicio pues del desarrollo que no tiene nada que ver con lo que hoy reclama la ciudadanía, con el reclamo del planeta, con el reclamo de la naturaleza. Pero estoy convencida que con este ministerio y con usted, ministra, en cabeza de ese ministerio, vamos a cambiar lo que ha significado la importancia del ambiente en el desarrollo. Las prioridades creo que están claras, fue además uno de los temas principales en la campaña del presidente, de nuestro presidente Gustavo Petro, y que pasan la gran mayoría por esta comisión. Esta comisión tiene un reto enorme y es responder a esos reclamos y a ese mandato ciudadano que la gente decidió mediante el voto, y tiene que ver básicamente con el cuidado del agua, con temas como decirle no al fracking. Enhorabuena, se radicó la semana pasada el proyecto del fracking con el acompañamiento y el respaldo absoluto y decidido del gobierno nacional en su cabeza. Decirle no al glifosato, pensar en una estrategia distinta para la lucha antinarcóticos, para la lucha antidrogas, que no tenga que ver con la erradicación forzada, utilizando como única y como principal herramienta el glifosato, que es un mecanismo que contamina los ecosistemas, un mecanismo que ya se ha comprobado durante décadas que no es eficiente, que tiene costos económicos altísimos versus la baja efectividad en los territorios y los efectos negativos que generan no solamente en las economías, sino también en la contaminación ecosistémica de nuestras aguas, en el envenenamiento de nuestros animales. Creo que ese es un tema que tiene que estar en la prioridad de la agenda, que tiene que hacer parte también de esa estrategia integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, que también pasa por esta comisión. Entonces creo que es un tema allí transversal desde lo rural, desde el desarrollo rural, desde el mejoramiento de las condiciones de las familias campesinas de Colombia, pero también desde lo ambiental. El tema del glifosato no lo podemos seguir aplazando y tenemos que tomar una decisión de fondo. Está también algo que cuando uno recorre las regiones es una situación muy sentida y muy reclamada por los territorios y las comunidades, que tiene que ver con la reforma a las CAR. Las CAR no han respondido a esa misión que tienen y se han convertido en unos focos de clientelismo, en unos focos de corrupción y en unos focos facilitadores de la contaminación y de la degradación ecosistémica. Las CAR tienen que reconfigurarse y tienen que responder a ese reto que tenemos ahorita. Y creo que es una tarea que también debemos asumir desde la Comisión Quinta, por supuesto con el acompañamiento, pero además no solo el acompañamiento, sino con la construcción colectiva y transversal desde el Ministerio de Ambiente. Creo que esa es una apuesta que debemos empezar a construir desde ya. Por supuesto, uno de los temas más importantes y de los mayores compromisos del presidente, que tienen que ver con la transición energética, pasan necesariamente por esta comisión. La primera tarea que tendremos que asumir en esa línea, por supuesto, tiene que ser cómo garantizar que queden unas metas, unos objetivos, unos propósitos claramente definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, y garantizar además que puedan ser viables financieramente y que podamos iniciar esa transición como se debe para dejar de depender de los combustibles fósiles. Es una necesidad del planeta, es un llamado de la naturaleza, y también es una necesidad desde la economía, desde el modelo económico, teniendo en cuenta las condiciones actuales. Entonces creo que ese es un tema que debemos también trabajar de manera articulada. La vamos a tener, ministra, muchas sesiones y mucho tiempo de su agenda en esta comisión, porque las grandes reformas que se requieren desde el sector ambiental pasan por esta comisión, pasan por el Congreso de la República. Necesariamente tendremos que hacer una tarea y un trabajo articulado, y para eso necesitamos aunar esfuerzos, aunar voluntades y contar con su disposición y diálogo fluido y permanente. Y bueno, finalmente una
un tema que es del corazón, que sé que también es, por supuesto, un trabajo de años de la senadora Andrea Padilla. Aquí hay una bancada, ministra, también animalista, hay una bancada ambiental que iniciamos con su liderazgo, además hace ya varios meses. Por primera vez hay una bancada ambiental en el Congreso de la República, representado por senadores, senadoras, que de verdad piensan en lo ambiental desde las distintas miradas, desde la economía, desde la industria, desde el animalismo. De hecho, surgieron varias mesas de trabajo en las que nos vemos representados y representadas, y espero que se pueda dinamizar. No todos hemos tenido la dicha y el privilegio de estar en esta comisión. Varios de esa bancada están en otra comisión, pero seguramente se va a poder hacer un trabajo articulado con ellos y los necesitamos además para respaldar esas iniciativas. Y decía finalmente el tema animalista. Yo creo que también es un momento y hace parte de esta discusión y de este diálogo en que la ciudadanía, los seres humanos, dejemos de ver a los animales como cosas animadas allí que no tienen ningún valor adicional que estar para nuestro servicio. Creo que hay que reconfigurar también esa relación con los animales, y en esa misma línea es necesario que eliminemos, que avancemos hacia la eliminación de todas las prácticas de crueldad, de violencia, de maltrato animal que hoy son legales en Colombia, que están arropadas bajo una falsa denominación de cultura y tradición que quedó arcaica, que es retrógrada, que no podemos seguir avalando ni legitimando desde el Congreso de la República. Es una deuda que tenemos con la vida, una deuda que tenemos con la naturaleza, pero también con la sociedad, con esas nuevas generaciones que hoy reclaman que a los animales los respetemos, que reconozcamos que son seres sintientes, capaces de sufrir dolor, capaces de sufrir angustia, y por supuesto eso requiere también de un compromiso decidido del Congreso de la República, iniciativas que van a nacer y que están naciendo desde esta comisión y de las que también necesitamos su respaldo, ministra. Hoy vamos a radicar un proyecto de ley en el que espero que nos acompañe, que tiene que ver con la eliminación o la prohibición definitiva de las riñas de gallos en Colombia, una de las dos excepciones que dejó vivas la sentencia 666 del 2010 de la Corte Constitucional, y que hoy no responde realmente a lo que la sociedad colombiana reclama y al reconocimiento que hemos dado a los animales como seres sintientes. Entonces, ministra, creo que son muchos retos, muchas tareas, muchos compromisos con la ciudadanía. Aquí estamos para respaldar su trabajo, para acompañarla con nuestros equipos de manera firme y decidida, y listos para abordar el cambio también desde lo ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Esmeralda. ¿Alguien más desea hacer su presentación, expresar sus... Doctor, senador Jaime, por favor, Partido Liberal. Primero, muchas gracias, presidente. Un saludo a la ministra en forma oficial. La saludamos hoy desde la comisión. Qué pena, senador Jaime. Yo le doy a las personas que asisten a la comisión, de verdad, que cuando tengan que hablar algo, quienes no son senadores, por favor salgan a la sala contigua para guardar el debido ambiente de trabajo. Sí, por favor. Gracias. Saludaba a la ministra. Hoy ha hecho una presentación. Quienes estamos en la vida pública posiblemente no nos conocemos personalmente, pero sabe uno qué persona es, qué actividades en la vida pública ha desarrollado y a quién representa y cuál es su, digamos, su pasado político y su presente, que es la representación del gobierno del presidente Petro en la cartera de Medio Ambiente. Aquí se han tocado unos temas por parte de la senadora y también por parte suya. Yo creo que nosotros coincidimos en unos, en otros no tanto. Yo, por ejemplo, en el tema del fracking, creo que estoy totalmente de acuerdo con el proyecto de ley presentado. En el tema del glifosato también ha sido una, digamos, una visión del liberalismo y de nosotros que no estamos de acuerdo con que se haga dicha actividad en el país. En el tema animalista también lo hemos venido respaldando y creo que
faltan unos 2 o 3 temas en el país por determinar en ese tema, en lo que tiene que ver con actividades que se desarrollan para el maltrato animal. También creo, naturalmente, que en lo que tiene que ver con la transición energética hay que irlo realizando, pero sí difiero de la posición, por ejemplo, de la ministra de Minas y Energía, que en lo referente al gas, creo que Colombia no puede perder la soberanía energética ni en petróleo ni en gas, porque indudablemente desde el punto de vista económico sería un tema muy complicado. Si hoy nomás, ayer oyendo al ministro de Hacienda, los 37 billones que hay de desfase, digamos, presupuestal en lo que tiene que ver con el fondo de hidrocarburos, pues es un tema muy complicado. Si aquí colocáramos el precio de la gasolina a precio internacional, la gente en las actuales circunstancias, con la inflación que hay, con todos los temas económicos que se presentan en la coyuntura económica mundial, pues sería fatal. Y uno entiende y va a entender que van a tener que subir el precio de la gasolina, eso es inevitable, y no hay cómo subsidiar más, y yo creo que aquí no se quiebra el Estado. Y en el tema de producción petrolera, digamos la normal, la convencional, pues Colombia tiene que seguir por ahora, porque si se da, tiene que hacerse la transición, y las transiciones, de eso se trata, la palabra transición indica que no es inmediato, pero hay que seguir ejecutando las actividades petroleras en el país, porque primero producen ingresos a la nación, es el sector que más le produce ingresos a la nación, y segundo, porque de no ser así, pues si nos estamos quejando del precio de la gasolina, ¿cómo sería en esas circunstancias? Y en el tema del gas es muchísimo más sensible, porque eso sí afecta directamente a los estratos 1, 2 y 3, que son los que más se benefician del gas natural. Y pretender en la actualidad que no se hagan más intentos de exploración para desarrollar el tema del gas, a mí me parece que es un error. Y yo creo que esos temas tendremos que debatirlos con amplitud, y le corresponde naturalmente al Ministerio de Minas y Energía, pero también le corresponde al tema que usted hoy preside en el país, que es el tema ambiental. Y hay otro tema que aquí yo llevo bastantes periodos en el Congreso, que se ha tocado en múltiples oportunidades, que es la reforma a las corporaciones autónomas. Es indudable que hay que hacerlas, pero también es indudable que hay una visión, por lo general, cuando la presenta digamos, el sector central, que es manejar la parte ambiental solamente desde el poder central, esa es la gran discusión que hay. Hay que hacer una reforma, es indudable que la gran mayoría de las corporaciones no se administran bien, pero lo que no podemos hacia el futuro, por lo menos mi visión, es que entonces la solución sea que aquí unos técnicos desde Bogotá le dicten todas las decisiones ambientales al país y a todas las regiones, porque entre otras cosas nosotros somos un país diverso. Lo que es, por ejemplo, es importante en Santander, nosotros que hoy tenemos lo del páramo de Santurbán, que nos hemos opuesto, o temas como la posibilidad de que haya una pequeña planta, yo soy de San Gil, en el río Mogotico, a la cual yo estoy opuesto, pero eso es totalmente diferente a los problemas que puedan haber en el Chocó, que puedan haber en Antioquia, o que puedan haber en Córdoba, o en norte de Santander. Entonces, yo creo que sí hay que hacer una revisión de los papeles de las corporaciones, y una revisión mediante ley, y si toca mediante reforma constitucional hay que hacerla, pero no solamente con el ente, que la solución sea que el gobierno central recoja todas las funciones y nos dicten la política pública ambiental desde Bogotá. Esa sería mi intervención, y creo que coincidimos en muchos temas, y de pronto con el gobierno en unos temas no vamos a ser tan identificados en lo que están pensando. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Jaime Durán. Precisamente, digamos, ese es el objetivo de
primer encuentro que se da entre la ministra y la comisión. Obviamente los otros encuentros ya serán en el marco del debate de control político, pero sí era, como se dijo, muy importante para el gobierno entrante conocernos y poder saber los puntos de encuentro y también los puntos de desacuerdo, que eso es parte del debate democrático. Entonces, muchas gracias, senador Jaime Durán. Le doy el uso de la palabra al senador Edgar Díaz. Gracias, presidente. Bueno, ministra, bienvenida a la Comisión Quinta. Yo también, es mi primera experiencia en esta comisión, pero esto no quiere decir que a nombre de Cambio Radical, el senador Didier no pudo estar presente porque están en unos exámenes médicos, pero hay la voluntad para escuchar todos los diferentes proyectos que desde el gobierno, en cabeza suya, pues los traiga acá para su análisis, discusión, y algunos se aprobarán y otros pues tendrán sus objeciones, como es normal en cualquier proyecto que se tiene por parte del gobierno. Coincido mucho con la senadora Esmeralda en muchos temas que ella tocó. En particular tenemos lo del glifosato, fuimos abanderados también desde la gobernación en que no era la solución de la erradicación de los cultivos ilícitos a través del glifosato, que habían otras fórmulas, que había que explorar otras fórmulas. Sin embargo, pues ahí estamos, y yo creo que en este gobierno ese proceso yo creo que se va a dar, y afortunadamente para las regiones que han tenido este problema del glifosato, yo creo que vamos a tener la posibilidad de buscar proyectos alternativos que den a los campesinos la posibilidad de salir de la ilegalidad y volver a la legalidad. El tema de Páramo Santurbán, que también lo tocó el senador Durán, importante para nosotros en el norte y en Santander, que somos unos departamentos hermanos y vecinos. El norte tiene más de 70% de lo que es las hectáreas donde está el Páramo Santurbán, pero depende más para Santander, en especial para Bucaramanga, lo que corresponde a la riqueza hídrica. Lo dijimos en ese momento, que un gramo de oro no valía una gota de agua que un kilo de oro no valía más que una gota de agua de lo que representaba para la subsistencia de las futuras generaciones. Es un tema que tenemos que abordar. Yo creo que no se debe autorizar ninguna exploración y explotación, no solo del Páramo Santurbán, sino en ningún páramo de nuestro país. Pero sí hay que tener en cuenta las familias que durante muchas décadas han vivido alrededor de los páramos Santurbán, buscarles proyectos que sean amigables con el medio ambiente, que no perjudiquen, pero también darle la posibilidad de que ellos tengan subsistencia. Entonces, todos los temas queremos abordarlos. Ministra, cuente con Cambio Radical como un partido que estará dispuesto a apoyar lo que creamos que es bien, y también hacerle pues, el control político a lo que creamos que hay alguna diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Díaz. Tiene el uso de la palabra la senadora Andrea Padilla. Presidente, muchas gracias. Ministra, muchas gracias. Qué gusto tenerla aquí ya como ministra. Yo simplemente, digamos, quiero como retomar una palabra que siempre le escuché a usted mencionar mucho en el Consejo, que es el tema de la transversalización. Yo creo que este ministerio tiene un enorme desafío y es lograr trabajar con las otras carteras, porque los temas ambientales, en mi criterio, siempre se han manejado de forma compartimentada, como si las demás discusiones no tuvieran que ver con el ambiente. Entonces, agricultura va por su lado, transporte va por su lado, y los temas ambientales son transversales absolutamente a todo. Entonces, yo creo que ese va a ser un gran reto de la cartera, pues de su ministerio. Yo creo que esta es una comisión que ha mostrado, y se lo digo, digamos, desde mi experiencia personal, y sea la oportunidad de agradecerles a los senadores, senador Durán, el senador Marcos, que han firmado el proyecto, por supuesto. Senador, usted fue de los primeros que firmaron nuestro proyecto de ley, la senadora Isa, en fin, de espectáculos crueles con animales. Agradecerles eso a los colegas. Yo creo que esta es una comisión que va a tener un muy buen ánimo en las discusiones, un muy buen ambiente propositivo. Creo que eso es bueno para el país y más para un gobierno que se ha planteado, pues se ha puesto como una vara muy alta en los temas ambientales. Y yo creo que eso va a pasar, digamos, en todos los temas, no solamente, digamos, en temas que
sobre los cuales no haya un relativo acuerdo, sino en general temas que generan mucha controversia. El proyecto de fracking, creo que vamos a tener aquí unas largas discusiones que va a ser muy provechoso. Por supuesto, pues usted sabe cuál es mi agenda, me escuchó cacarear sobre este tema 2 años que fuimos colegas en el Consejo, y ese es un tema en el que yo también, ministra, estoy tratando también de transversalizar. Digamos, yo creo que tenemos que entender que, por ejemplo, un tema como la ganadería, senador Marcos, que yo sé que es un tema de su corazón, y créame que lo veo con mucho respeto y con mucho cariño, porque también este tema me ha llevado a conversar con ganaderos y entiendo ese tema y veo que ahí también hay un amor por los animales que se expresa de otras formas, pero hay un amor y un buen trato. Yo creo que ese es un tema, por ejemplo, que tenemos que entender que tiene que ver con lo ambiental, por supuesto con la protección animal, con la seguridad alimentaria, con los derechos de las minorías. Igual, hay que transversalizarlo, los temas de fauna silvestre, igual. Entonces no es como que los temas van por aparte, sino que tenemos que tener la capacidad técnica, conceptual, argumental, ética, filosófica y política para entender que son temas complejos, que echan raíces en distintos escenarios. Y yo estoy segura que con usted lo vamos a lograr, porque si algo le ponderé siempre en su trabajo como concejal fue su rigor técnico y por eso me complace que esté hoy en este ministerio. Pedirle todo el apoyo para los temas de protección animal. Ya salió esa política, que tenemos que conversar sobre esa política y qué bueno que lo pudiéramos hacer también en esta comisión. Creo que hay cosas buenas en el documento, ya me lo leí de cabeza a pies, creo que hay cosas buenas, pero también hay temas por corregir. Por ejemplo, senador Marcos, para que usted nos ayude también en ese tema, quedó huérfano el tema de animales pues explotados en la industria de la alimentación. Seguimos de alguna manera sobre esa idea de que los animales son los de compañía y los silvestres y los carismáticos, ¿no? El osito panda, pero no así las vacas y los cerdos y las gallinas y demás. Entonces tenemos que construir una mirada muy compleja también sobre ese tema de la protección animal, que no son solo los que están en nuestros hogares, sino son todos. Y los temas, digamos, que también hablamos en su momento con el presidente Petro, en un pacto, creo que usted pues seguramente pudo ver ese documento. Allí hablamos de trabajar animales explotados en la industria de la alimentación, por supuesto animales de compañía, fortalecer toda la capacidad institucional del Grupo Gelma de la Fiscalía, ampliar el poder de fuerza de policía, la sustitución de los vehículos de tracción animal. Por ejemplo, hemos estado conversando con CAR, que ha sido muy interesante, senadora Jenny, muy interesante hablarlo con el director de la CAR, cómo la sustitución de los vehículos de tracción animal también tiene un impacto ambiental. No es solamente el tema de los caballos allí solos que sufren y demás, hay que ver cómo le aseguramos es decir, cómo no vulneramos, por supuesto, los derechos de las personas que viven de esta actividad, cómo también logramos mitigar un tema de manejos inadecuados de residuos, que son los que siempre han, digamos, transportado en los vehículos de tracción animal. Mi visión, ministra, es que no podemos defender los derechos de los animales aplastando a las personas. Yo soy defensora de los animales y siempre usted me ha escuchado hablar de animales humanos y de no humanos, por lo tanto soy defensora de todos. Y creo que tenemos que avanzar garantizando también los derechos de las personas. Por eso nuestro proyecto de ley, que busca ya darle fin a los espectáculos crueles con animales, propone 2 años de transición, porque yo creo que esto no es decirle a la gente que vaya a hacer un cursito y que esto se resuelve en 6 meses. Hay que ser serios con las personas y hay que dar unos tiempos de transición lógicos y sensatos, que además le den fortaleza al proyecto de cara al control de constitucionalidad. Ministra, toda la suerte del mundo, y por lo menos con este equipo cuenta para revisar los temas con el mayor rigor técnico, y estoy segura que esta comisión tiene un muy buen ambiente para dar los debates con altura. Muchas gracias, senadora Padilla. Doctor Betín, vamos a hacer el tercer y el último llamado a lista. Informo también, digamos, reitero la dinámica. Yo hago un llamado a lista, llegué 5 o 6 minutos después de lo citado por una situación que a veces pasa, que es un tráfico un poco más denso de lo previsto. Yo hago el primer llamado a lista, generalmente entre
10 y 15 minutos después de la hora citada. Después de eso hago llamados a lista cada 10 o hasta 15 minutos. Quienes no respondan al llamado a lista, y eso también lo tengo que dejar completamente claro, tendrán que presentar su excusa ante la comisión de acreditación. Ya eso se sale de mi resorte, pero es importante dejarlo claro desde el comienzo. Último llamado a lista, doctor Betín, para las personas, los senadores que no han podido registrar su asistencia lo puedan hacer. Sí, señor presidente. Llamado a lista: Asprilla Reyes Inti Raúl presente, Barreto Castillo Miguel Ángel, Díaz Contreras Edgar Jesús presente, Durán Barreras Jaime Enrique presente, Guerra Hoyo Andrés Felipe, Hernández Silva Esmeralda presente, Lobo Chinchilla Didier con excusa, Name Cardoso José David con excusa, Pachón Achuri César Augusto presente, Padilla Villarraga Andrea presente, Pineda García Marco Daniel presente, Rosso Zambrano Jenny Esperanza presente, Torre Victoria Pablo Catatumbo presente, Julieta López Isabel Cristina presente. Han contestado ahorita 11 honorables senadores. Señor presidente, la Secretaría certifica que existe quórum para decidir. Perfecto, secretario. Reitero, a pesar, digamos, del carácter un poco diferente al marco del debate de control político que tenemos hoy con la ministra como invitada que quiso presentarse ante la comisión, esta es una sesión formal. En el marco de ella vamos a hacer un anuncio de proyectos y por consiguiente entonces debemos hacer lo pertinente. Doctor Betín, lectura del orden del día y... ¿Ya leyó el orden del día, doctor Betín? Entonces, por favor, le damos el orden del día. Sí, señor presidente. Orden del día, miércoles 17 de agosto de 2022. Llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, presentación de agenda legislativa sector Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Invitada ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctora Susana Muhammad González. Cuarto, anuncio de proyectos de ley para discusión y votación. Quinto, negocios sustanciados por la presidencia. Sexto, lo que propongan los honorables representantes. Está leído el orden de senadores. Está leído el orden del día, señor presidente. Como ya llamamos a lista, puede someterlo a la aprobación. Muchas gracias, doctor Betín. Se abre la discusión sobre el orden del día propuesto al Pleno de la Comisión. Anuncio que se va a cerrar la discusión, se cierra la discusión, aprueba el Pleno de la Comisión. ¿El orden del día propuesto? Ha sido aprobado, señor presidente. Perfecto, doctor Betín. Entonces... seguimos con el tercer punto del orden del día, que es la presentación de la agenda legislativa del sector Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, invitada a la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctora Susana Muhammad. Me ha solicitado el uso de la palabra el senador Marco Daniel Pineda del Partido Conservador. Muy buenos días, apreciados colegas, señora ministra. Bienvenida a esta su comisión. Esperamos que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos todos de tenerla en este recinto, de compartir con usted retos importantes que hoy tiene el país en temas ambientales. Yo quiero, ministra, de manera muy respetuosa, simplemente dejar 3 temas que considero importantes se deban de incluir, como usted lo ha dicho, en la agenda de gobierno, que usted y nosotros tenemos que hacer equipo para trabajar conjuntamente. El primero de ellos es disminuir la deforestación en Colombia. Hoy Colombia registra 174.000 áreas deforestadas solo en el año 2021, 3.000 hectáreas más que en 2020. Un tema absolutamente preocupante. Y allí, ministra, no solamente esta estrategia para disminuir y contener la deforestación, sino estrategias para la restauración. No es reforestar por reforestar, es restaurar ecosistemas. Y allí hay un reto enorme que tenemos conjuntamente para llevarlo a las regiones del país. El segundo tema, ministra, que pongo en la mesa es el tema de áreas protegidas. El pasado gobierno dejó 34% del territorio
nacional como área protegida entre marítima y terrestre. La pregunta que yo me hago, más allá de las áreas protegidas, es cómo generamos esquemas de gobernanza con las comunidades con esas áreas protegidas. Porque no es decir, no, aquí que de vainas entra el sol, no. Aquí, dentro de esas áreas protegidas, también tiene que haber unos esquemas de participación ciudadana con las comunidades. Dentro de esas áreas protegidas, y pongo el ejemplo del Nudo Paramillo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, hace más de 70 años, cuando se aprobó la Ley Segunda en este Congreso, no se puede construir ni un puesto de salud. No hay colegios para veredas que quedan dentro de áreas protegidas. Entonces yo creo que tenemos que tener la capacidad y la madurez ambiental para proteger el área, pero también la flexibilidad social para entender que esas comunidades necesitan oferta social para vivir de una manera, digamos, de mejor calidad, prestando unos servicios sociales sin afectar, desde luego, el ecosistema. Entonces, hay que generar todo un esquema de verdad de gobernanza con las comunidades para esas áreas protegidas, y allí hay un segundo reto, ministra, que yo lo dejo en la mesa. Y un tercer tema, ministra, es el tema de ciudades o territorios sostenibles. Se aprobó recientemente la Ley de Cambio Climático, pero si esa ley no se aterriza en los territorios, se vuelve de verdad libros de biblioteca, ley o letra muerta, y no vamos a poder aterrizar la teoría a la práctica. ¿Cómo lograr que desde las ciudades más grandes de este país hasta los municipios más pequeños entiendan el componente ambiental dentro de un componente importante de sus planes de ordenamiento territorial? ¿Cómo entender que la sostenibilidad atraviesa y pasa de manera transversal por el tema ambiental? Y ahí tenemos que generar una política de sensibilización, de socialización, pero de alguna manera también darle dientes para que los territorios puedan apropiar esa teoría a su práctica, a sus deberes. Yo tuve la oportunidad, ministra, le cuento, de ser alcalde de mi ciudad en 2 oportunidades, de Montería. Soy orgullosamente cordobés. Aquí le traje regalado un libro de mi informe de gestión y tuve la oportunidad de liderar, y lo digo con mucho orgullo, el tema de ciudades sostenibles. Fuimos ejemplo a nivel mundial por la ONU Habitat. Tuve la oportunidad de representar al país en varias cumbres de ONU Habitat a nivel internacional, hablando de buenas prácticas de sostenibilidad ambiental. Pero me siento impotente cuando en muchos territorios del país que he recorrido y que he viajado, aún no entienden el concepto ambiental de una manera transversal. Y que esa ley de cambio climático, sí, muy ambiciosa, muy importante, pero si no se entiende que cada territorio del país tiene sus propios matices, su propio esquema, su propia biodiversidad, su propio esquema cultural, y apropiarlo a ese tema es el reto que usted y nosotros tenemos. Cuente conmigo, ministra, como un gran defensor del medio ambiente en Colombia, pero también consciente de que Colombia es un país diverso de regiones y que tenemos que saber leerlo en cada centímetro, en cada metro cuadrado de este país. Bienvenida, ministra. Comparto plenamente la preocupación de mi colega Esmeralda Hernández de que las CAR hay que reformarlas, y aquí también va a encontrar, senadora Esmeralda, toda la voluntad política de parte mía para tener un aliado en la reestructuración de las CAR en este país, en el sistema de elección de sus directores, en que dejen de ser entidades al servicio de la política y comiencen a ser entidades al servicio del medio ambiente y del planeta, y que estén a tono con los retos de la política ambiental a nivel internacional. Cuente, ministra, con este servidor para hacer equipo. Y senadora Esmeralda, no sabía de la constitución de la bancada ambiental. Con el mucho gusto le presento mi hoja de vida para que me invite a esa bancada, porque también tenemos que romper esos paradigmas de que solamente el tema ambiental lo lideran los partidos que ideológicamente vienen de la izquierda. Yo creo que hoy el tema ambiental nos compete y nos pertenece a todos sin ningún tipo de ideologías políticas. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, senador Marcos Daniel Pineda. No sé si algún otro senador desee, digamos, hacer su presentación o... Listo, senador César Pachón. Y se prepara la vicepresidenta. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ministra Susana, un cordial saludo. Me alegra verte ahí, felicitarte y bueno, gracias por acudir a esta comisión que es la suya. Bueno, su merced sabe que yo he venido trabajando fuertemente el tema de los páramos en Colombia. Yo nací en el páramo de Guargua y bueno, con estas comunidades hemos tenido muchas dificultades, especialmente porque, por ejemplo, se hizo acá la ley 1930, la conocida ley de páramos, pero hoy tenemos más incertidumbres que certezas. En esta ley pues tuvimos un proceso con la Corte debido al artículo 10, que la agricultura de bajo impacto, las actividades de bajo impacto, y bueno, ahí hay todo un tema de la Corte que tenemos pues que ejecutar, porque prácticamente que la ley nos quitaba los derechos a campesinos y campesinas, habitantes de páramo, y se enfocaba en la protección, que digamos está muy bien, pero pues tú sabes que hemos venido peleando también por nuestros derechos, entonces se desconocían nuestros derechos. Necesitamos definir ahí las actividades económicas permitidas o no permitidas, si en la agricultura que se pueda desarrollar el tipo y la forma de agricultura. Se quedó también la ley que tiene que haber una pedagogía con los habitantes, los ciudadanos y ciudadanas habitantes de estos páramos, pero digamos que no se ha establecido cuál sería la pedagogía a trabajar con ellos. Este es un trabajo que se tiene que hacer entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, tienen que ir hermanados en ese sentido. Tú sabes que, digamos, en estas zonas hay una producción agropecuaria importante, por ejemplo, mayor porcentaje de la papa que se consume en Colombia se produce allí. Algo importante que también quedó en la ley es que se tiene que avanzar en la titulación de tierras, lo cual hoy pues no se ha avanzado en titulación de tierras. Esperamos pues esto vincularlo al catastro multipropósito, pero de todos modos ha sido vulnerado los derechos del campesinado allí. Incluso llegó el punto en que el Banco Agrario, por estar ubicado en esta zona, a un campesino o una campesina pues le negaban el crédito por estar a una altura mayor de 2.800 metros sobre el nivel del mar, cuando pues toda la vida desde la existencia de la Caja Agraria nos habían hecho créditos, incluso hipotecarios. El artículo 8 describe todo lo de saneamiento predial, pero no se ha avanzado absolutamente en nada. También se necesita hacer un avalúo de servicios ecosistémicos, está en la ley, pero pues digamos que la idea es que tenemos que construirlo. Y la invitación, digamos, que se hace de las comunidades es poder hacer una articulación entre campesinado, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura. Hemos tenido problemas con lo de la delimitación de páramos, tuvimos una pelea muy fuerte con varios páramos, hubo algunas acciones judiciales pues que se ganaron, hoy nuevamente se han venido haciendo esas reuniones, pero la verdad que siempre se identifica que hay desde el gobierno que venía en Colombia, del anterior gobierno, formas en que buscaban hacerle trampa al campesinado. A veces lo citaban a unas reuniones, firmaban unas planillas y después presentaban las planillas como si el campesinado hubiera aceptado la socialización de la institucionalidad que se presentó cuando las reuniones trataron de pronto de otros temas. Entonces, invitarte pues para que podamos verificar ese proceso, pedirte que nos acompañes con todo tu equipo y toda la responsabilidad a los habitantes de páramo y que encontremos siempre la concertación entre las partes y logremos pues apoyarlos, acompañarlos y no vulnerar sus derechos. Otra comunidad con la que vengo trabajando es con los cocaleros del país. Tú sabes todos los problemas que tuvimos con glifosato,
que lo que nosotros proponemos pues obviamente es que no se utilice más el glifosato contra los cultivos ilícitos, porque tiene unas afectaciones inmensas en el agua, en el suelo, en la población, en todos los organismos vivos, y las concentraciones que se utilizan allí pues son muy altas. Muy diferente al proceso que se utiliza en la agricultura, porque tampoco podemos llegar a prohibir el glifosato, porque el glifosato se trabaja cuando tú lo utilizas en la dosis adecuada para poder eliminar muchas malezas o muchas arbences que sí afectan los cultivos o los suelos, y entonces pues digamos que hoy es necesario en la agricultura, mientras se desarrolla en la ciencia algunas otras alternativas de pronto, o se hacen algunos manejos como lo hacemos en la agroecología, como labranza mínima, como algunas otras actividades, pero que hoy la población campesina pues realmente por la falta de acompañamiento, asistencia técnica, pues en su mayoría no lo utiliza, es algo muy reducido. Con los cocaleros pues las reuniones que hemos tenido también para buscar ejecutar el acuerdo de paz en el punto 4, yo personalmente he venido reuniendo con ellos. Tenemos planteado desde la Comisión de Paz en la que estoy para el 9 de septiembre una audiencia pública donde hemos invitado a la institucionalidad. Te va a llegar la invitación, pero de una vez te la hago también. Es en Puerto Asís, Putumayo. Van a asistir las diferentes organizaciones cocaleras del sur del país, porque pues en este momento también tenemos pues que establecer con ellos el trabajo que vamos a hacer como gobierno para ejecutar el punto 4 del acuerdo de paz, y a la vez buscar recobrar esa confianza que lamentablemente en estos 4 años se perdió, y aún siguen los grupos de erradicadores pues chocando con el campesinado, porque el único cultivo que les da el pan de cada día a estas campesinas y campesinos es la coca. Ellos no siembran ahorita yuca, no siembran maíz, no siembran otros alimentos, pues porque nadie se los compra, y el único que llega a comprar algo pues son las personas que procesan ya o le compran la pasta de coca. Pero la disposición del campesinado de estas regiones es a que con el acompañamiento de la institucionalidad ellos están en toda la disposición de estar en los cultivos lícitos, siempre y cuando se cumplan acuerdos de paz, e incluso se amplíe un poco más ese proceso. Hay una preocupación que yo tengo muy puntual, es el colapso que vienen teniendo los rellenos sanitarios en Colombia. Si se debe actuar inmediatamente, ministra, porque la vida útil de varios rellenos sanitarios no da espera. Nosotros en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, donde yo venía ejerciendo, estuvimos en varios debates y encontramos que la vida útil de varios rellenos en estos 4 años de nuestro gobierno pues no van a alcanzar. Hay rellenos sanitarios que tienen una vida útil de 1 año y medio, de 2 años, de 3 años, y considero yo que eso es algo que si no empezamos un plan inmediato se puede venir en contra y esto colapsa las ciudades. Soy testigo del proceso que se dio hace aproximadamente unos 6 meses en la zona metropolitana de Bucaramanga. Estuvimos allí en una visita en el relleno sanitario, estuvimos con los alcaldes y las autoridades, y de verdad que eso es algo muy fuerte y que además debemos prevenirlo. Entonces te dejo esa invitación. Nosotros tenemos algunas propuestas, incluso porque eso de los rellenos sanitarios pues ya está mandado a recoger. Tú sabes que las tecnologías y las nuevas formas, incluso que se utilizan en muchos países, es lo que debemos implementar. Yo tengo algunas propuestas que me gustaría internamente poder dialogar contigo y ver cómo podemos avanzar en ese sentido. Y decirte pues también que discutimos también en la Comisión Quinta temas, por ejemplo, de humedales, que es similar a decir que son zonas que debemos conservar, como los páramos, pero pues la verdad que hay extremos que son muy malos, porque por ejemplo cuando aquí se vota y se dice que nadie esté en los humedales, tú sabes que el desplazamiento, la violencia,
las necesidades de muchos de tener un pedazo de tierra para tener un techo, pues los ha llevado a llegar a ciertas zonas, como los humedales, y tampoco se puede de un solo golpe decir prohibido estar en los humedales haciendo alguna actividad, porque lamentablemente, debido a toda la dinámica política y social del país, pues a muchas personas les ha tocado llegar obligados allí, y hay que ver el proceso que vamos a desarrollar para no vulnerar derechos, pero a la vez cuidar y conservar estas áreas, que incluso ahí es donde en la reforma agraria gana fuerza también el Banco de Tierras, las tierras de la SAE también, para poder organizar un proceso, ministra, donde podamos buscar reubicación de estas personas bajo unas condiciones y a la vez conservar. Entonces estamos en todo ese trabajo, en toda la disposición, cuenta con César Pachón, senador, y con su equipo de trabajo, para poder adelantar todos estos procesos. Entonces te agradezco, hay muchas cosas más, pero pues ahí vamos avanzando. Hay un proceso de reciclaje, incluso hay una ley que llega aquí a esta comisión, que venimos avanzando desde la Cámara de Representantes, también muy importante, reconociendo también derechos de la actividad de los recicladores, apoyándolos, porque es una actividad muy importante para el país, que muchos no reconocen, pero tomado desde el proceso que se dio en Bogotá con la alcaldía de Gustavo Petro, nosotros hemos avanzado allí, y esperamos pues también que contigo y con tu equipo podamos revisar cómo viene este proceso, para que podamos hacerlo ley de la República. Entonces, muchas gracias aquí a la comisión, y muchas gracias, ministra, por tu atención. Muchas gracias, senador Pachón. Tiene la palabra el senador Catatumbo. Simplemente hoy una información igual, contamos con 10 minutos para que el senador Catatumbo pueda hacer su intervención. La ministra estuvo puntualmente acá, 7:37 llegó, y dentro de poco pues tendrá que ausentarse, pero pues creo que 10 minutos es un tiempo prudencial y tranquilo para que el senador Catatumbo pueda hacer su intervención. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a los colegas de la comisión, a la señora ministra, los asesores. Primero que todo quiero saludar a la señora ministra y decir que su designación como ministra de Ambiente es un mensaje importante para el país. Para quienes queremos revalorar la vida, los ecosistemas, la biodiversidad y todo el potencial de Colombia para ser potencia mundial de la vida. Quiero comentarles rápidamente que hemos venido trabajando con las comunidades del noroccidente amazónico, donde se concentra la mayoría de núcleos de deforestación y de colonización. Pero hay que decir que allí no ha sido posible estabilizar la frontera agrícola. Hay muchos motivos que hoy no voy a detallar. En la legislatura pasada hicimos un debate al ministro de Medio Ambiente tratando ese tema, y esperamos que en esta legislatura también podamos hablar más a fondo sobre esa temática. Debo decir que la presencia del Estado en esta zona o en este sector ha sido muy selectiva. Hay un gran gasto en materia militar, pues una de las mayores concentraciones militares que hay en el país atiende el Meta, Guaviare, Caquetá, pero también existe una realidad, es que las autoridades ambientales son raquíticas o han sido asesinadas. Los programas sociales se le han descargado a los hombros de la cooperación internacional, y hay otro problema, es que allá no se sabe de quién es la tierra. Hay grandes inversiones que se realizan allí en ganadería, en palma africana, pero nadie sabe quién son.
y eso es muy grave. El ICA está otorgando permisos para extraer ganado para la exportación y ese ganado muchas veces es ilegal. No hay una atención integral al gravísimo problema de deforestación que hay en esa parte del país y al problema de la acaparación de tierras. Hace poco, en el gobierno del presidente Duque, se capturó al mayor acaparador de tierras que hay en esa zona del país, personaje que lo apodan el Gurre, y ya hoy está en libertad. En ese sentido, el anterior gobierno implementó una política que a nuestro juicio fue desastrosa, y es la que desarrollaron a través de lo que se llama o se llamó, ojalá usted anunció alguna vez que iba a liquidar ese plan, el plan Artemisa. El resultado de esa política del gobierno anterior de criminalizar, perseguir a los campesinos y a los colonos pobres de esas zonas, pues condujo a que hoy en día exista una nula confianza de las comunidades con las autoridades ambientales. Esa es una tarea que tenemos que abordar para corregir esa falencia. Por nuestra parte, hemos presentado una iniciativa legislativa del proyecto de ley 044 de 2022 que propone crear un régimen especial que se aplicará exclusivamente en las áreas que hoy tienen ocupación campesina. Este régimen propone una reglamentación de usos a partir de la zonificación ambiental participativa, en la que se comprenda con detalle el nivel de transformación que tienen estos ecosistemas frente a los valores y objetos de conservación. Además, proponemos unas instancias de concertación y coordinación de acciones entre las comunidades campesinas y parques naturales, en la idea de que las comunidades asuman un papel mucho más protagónico en la gestión de conservación de las áreas que estarían bajo ese régimen especial de parques campesinos. Bueno, para no extenderme, señora ministra, con respeto por su tiempo y el de los colegas, debo decirle que hay una serie de propuestas de estas comunidades para atender lo que está sucediendo en nuestra Amazonía. Hay propuestas. Yo la invitaría a entablar el diálogo abierto con esas comunidades y a buscar la necesaria sinergia que tiene que existir con el Ministerio de Agricultura para poder atender desde esos territorios las necesidades que requieren una pronta solución a estos conflictos socioambientales y sociales. Ya será en otra oportunidad que podamos hablar de la historia de por qué hay campesinos, son casi 16.000 familias, por lo menos en la Macarena, las que hay asentadas, y cómo vamos a hacer para poder resolver ese problema de que necesitamos conservar el medio ambiente, los parques nacionales naturales, pero sin afectar la gente que durante muchísimos años ha vivido ahí y llegó ahí muchas veces por orientación del Estado, otras veces por la violencia espantosa que hemos vivido durante muchos años. Es un problema complejo, señora ministra, y estamos en toda nuestra disposición de contribuir a ayudar a resolver el problema. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, senador Catatumbo. Vamos a hacer la última intervención. Le reitero al senador Guerra y a los senadores del Centro Democrático, para nosotros es muy importante que siempre sientan todas las garantías por parte de la mesa directiva como parte de la oposición. Así que, senador Andrés Felipe Guerra, tiene el uso de la palabra. Presidente, muy buenos días a usted, excelente miércoles, a nuestra vicepresidenta, al secretario, a mis compañeros de la comisión, a las compañeras, a quienes nos visitan, un saludo especial, y a la ministra. Para mí es un gusto saludarla. Hago parte de un partido y en él he tenido una discusión interna por temas como el medio ambiente, por temas como los páramos, por temas como la deforestación, por temas como el glifosato. Y este sombrero se lo he dicho a mis compañeros, quienes me preguntan que por qué lo llevo. Ya hace 17 años tomé la decisión. Soy un hombre que vengo del sector privado rural, que genero empresa, que he sido 2 veces candidato a la gobernación de Antioquia. Isabel me conoce muy bien, sabe mis maneras, que tengo un profundo respeto por el sentido de lo femenino, Esmeralda, Andrea, Isabel, ministra. Y la gente me dice, ¿qué es eso? ¿Ese se cuenta del sentido de lo femenino? Sí. Hay que respetar en un mundo tan machista como el político el concepto de la mujer, valorarlo, y no tratar de aniquilarlo desde el escenario tan simple de las redes sociales o del relato constante en contra de lo que la mujer trata de hacer en el escenario de lo público. Entonces ahí ya hay una convergencia, unos lugares comunes. Con don Pablo, desde el día que lo saludé, le dije que no tenía ningún inconveniente en que pudiéramos conversar, hablar. Un día pasó y me pidió el teléfono y se lo entregué y le dije, aquí estoy para escuchar. Al presidente pedirle 1000 disculpas por mi demora, todavía no calculo muy bien los tiempos y creí que saliendo a las 6 de la mañana podía llegar aquí tranquilamente y mira la hora que llegué, pero los estaba siguiendo por YouTube y los escuché desde la intervención de la ministra y de todos. Ministra, 4 punticos porque usted está con su afán. Creo que cuando uno es oposición hay que tener madurez política. Esta oposición que Andrés asume en esta comisión es una oposición para aportar, para sumar, para ser serio, para ser respetuoso, como lo decía ahora. Creo que el país lo necesita. Y más que el país, el escenario del medio ambiente, de lo rural, de lo que vivimos, que usted insiste mucho, ante la crisis climática, necesita, ministra, políticos serios, que tengan la capacidad, lógicamente desde lo político, pero también desde la academia, desde la formación, para entendernos. Primero, los conflictos socioambientales. Creo que es el tema hoy, sumado a la reforestación o a la deforestación, más difícil del país. Y cuando usted mira el análisis, yo hago un análisis muy sencillo. La deforestación y el narcotráfico ya tiene color político. Cuando usted le venden la hoja de coca en el cañón de La Llorona, en el frente senador de Tarazá subiendo a la espalda de Ituango, nadie le pregunta si ese kilo de coca es de la derecha o la izquierda. Y eso vale, esa panelita vale 4 millones de pesos. Después van, le ponen unos químicos ahí entre Peque, Camparrusia, la entrada de Aveiva, y lo tiran por el Atrato, que es para mí la autopista fluvial de la ilegalidad de este país.
para entrar al río León o al río San Juan, y en el puerto de Urabá, ya esa panelita que valía 4 millones de pesos, senador, está en 12 millones de pesos. Y ahí tampoco le preguntan si esa panelita es de la izquierda o la derecha. Para entrar a México, esa misma panelita vale $30.000. Hágame el favor. En plata colombiana, 120 millones de pesos. Y la habían vendido 8 o 15 días atrás en 4 millones de pesos en Tarazá. Ya va en 120 millones de pesos. Y para entrar de México a los Estados Unidos está en $60.000. Y para entrar a los puertos de España o de Europa, lo que estaba en 120.000 está en $160.000. Y ya para ir a Oceanía o Asia, ya no son 160.000, sino que termina estando en $220.000. El dólar amaneció a 4.200 pesos. Hagan los números. Lo que empezó don Pablo en Tarazá en 4 millones de pesos, comprado un campesino, que cuando vamos y le decimos, oiga, haga sustitución, que usted es un tema que lo toca mucho. Y el señor le dice, bueno, yo le hago sustitución, dígame qué me ofrece. Y le dicen a uno, piña, cacao, café. Y el señor dice, bueno, yo entonces voy a sacar la maleza, porque la coca es una maleza, para que los que no lo saben, de hoja gruesa, que se siembra fácilmente donde usted la quiera sembrar, y que el campesino simplemente en su alforja mete 2 o 3 o 4 kilitos de cocaína y no tiene que salir de la vereda para que allá llegue el intermediario y le ponga 12 millones en su casa. Y les voy a decir con claridad, el hambre no es ni de izquierda ni de derecha, tampoco. Ese es el gran problema que tenemos, ministra. Eso es lo que tenemos que solucionar. Este tema, que si es Duque, que si es Santos, quiero contarle. Yo soy opositor AAA al gobierno de Iván Duque. Aquí nadie me esperaba en el Senado sentado, sino que después de 2 ejercicios de gobernación de Antioquia, yo dije, Dios mío, ¿yo qué más lora voy a dar en Antioquia? Trataré de llegar al Senado para que me escuchen desde lo rural el concepto que yo tengo. Y logramos llegar. Hoy creo que ahí está el corazón del tema. Y creo que nosotros tendremos que, como políticos serios, buscar una solución racional, clara, contundente. Ayudarle al presidente Gustavo Petro si esa solución se da. A mí me encantó cuando él lo dijo en la posesión hace ya 10 días, 11 días. Perdimos la batalla con las drogas. Yo digo eso al interior del partido y el 70% me desbarata. No le hace. Hay que tener carácter y postura, claridad. Ministra, no me quiero extender. Hay otros temas como la deforestación. Así es, van ligados. Pero también hay una generalización en el tema del medio ambiente muy grave, muy grave. Decimos todos los ganaderos, no es así. Yo soy ganadero, ministra, yo no me tengo que esconder, yo vendo leche. Pero los espaciecitos que tengo, que no son muchos, ni son, porque dirán, a este hombre de sombrero debe tener mucha plata, y senador más. No, yo soy un hombre esforzado, trabajador, no vivo del sueldo de ser senador, y por eso le firmé a JP, le puede preguntar, fui el tercero en firmarle la hoja, además que ya había presentado proyecto. Si nos quieren rebajar el 20, el 40, el 60, el 80% del sueldo, lo hagan. Yo tengo una teoría muy sencilla, ministra. Uno tiene que resolver el tema de los servicios públicos y de la nevera por fuera para poder venir a sentarse acá con el criterio suficiente de no cometer errores en sus decisiones. Así de sencillo es. Y en el tema de ganadería, se lo dije a Andrea, que hablemos del tema. En el tema de los animales, totalmente de acuerdo, Esmeralda. Todo lo que genere muerte, todo lo que genere dolor, les firmé el proyecto. Y la gente me decía, Andrés, te estás acercando al pacto histórico. ¿Por qué? Andrés, vos saludaste tan querido a Inti.
Andrés, ¿y vos qué te estás yendo a ir a hablar con Isabel? Si ya no conocen mi criterio y mi postura, lo demás pasa a un segundo plano. Así de sencillo. Entonces yo digo, en el tema de ganadería, cortico, qué bueno que conocieran los ganaderos que defendemos a los acuíferos, que defendemos los silvopastoreos, Marcos Daniel, que defendemos la reforestación constante y permanente de maderas nativas y maderas también extractivas, cómo mejoramos los pastos, cómo pasamos de 36 meses o 40 meses en lo genético para poder producir un novillo de 450 o 500 kilos a 22 y 24 meses en una mejora genética de evolución de la raza colombiana cebú. ¡Qué bueno! Y ahí estaré, ubicadito, tranquilo. Ministra, para mí es un gusto. Al presidente le dije hace 8 días, para mí esto es memorable. Qué bueno que los medios de comunicación vinieran a escuchar este relato de todos, pero aquí no necesitamos es ver sangre en el ruedo para que aquí se pare Caracol, RCN, la W, Camila con K, todos ellos. Porque si yo a usted le tiro este vaso de café y le digo usted es un hijo de tantas, a mí me vienen todos los medios de comunicación, porque eso prende titulares y abren las noticias del mediodía con esa noticia. Andrés Guerra, del Centro Democrático, le tiró el capuchino a la ministra. Para eso tiene ese apellido. Así es. Pero como aquí estamos es conversando, estamos en un diálogo, y le agradezco a Inti porque lo dijo él claramente hace 8 días. Yo podría irme a reunir con ella en su despacho, pero quiero que venga aquí para que la saludemos todos. Yo creo que ese debe ser el país, ministro. Y pídale al presidente que me quiten la falta. Que me quiten la falta. Un saludo. Gracias. Doctor Barreto, solo le voy a pedir, digamos, con el debido respeto, cortico, porque ya de todas maneras tiene su cita en el Consejo Directivo de la CAR. No, gracias, presidente. No es un minuto ni siquiera. Un saludo, ministra, bienvenida a todos mis compañeros. Me disculpan por llegar tarde. Estamos desde las 7 de la mañana con el ministro Prada revisando decisiones de agenda legislativa. Un solo tema, yo escuché un poco las intervenciones, ministra, es el tema de las CAR en Colombia. El papel, los resultados, cómo están funcionando. Yo creo que hagamos un proyecto de ley conjunto, porque estoy muy preocupado por la politiquería que hoy se vive en las corporaciones autónomas en Colombia. Eso es un nido de corrupción. Es eso, ministra, y conmigo cuente. Gracias. Muchas gracias, senador Barreto. Señor presidente, tengo una pregunta para usted. Digamos, entonces vamos a proceder de la siguiente manera. La ministra pues ya se despide. Seguimos de todas maneras en el siguiente punto en orden del día, que está anuncio de proyectos y lo que propongan los honorables senadores. Voy a pedirles el favor para que guardemos, digamos, el debido orden. La ministra se va a despedir, sale y pues nosotros seguimos en nuestra sesión. Entonces, ministra, proceda usted y damos de esta manera por concluido el tercer punto del orden del día. Bueno, primero agradecerle al presidente por haber generado este espacio. Dos cosas que noto que me parecen muy interesantes: que la agenda prioritaria que tenemos en el gobierno es prácticamente la misma que mencionó la Comisión Quinta. Entonces podemos decir que en términos de los temas claves estamos sintonizados en cuáles son las prioridades estructurales y estratégicas. Tal vez habría dos temas que no se mencionaron y que sí tenemos en el radar y que pasarán por esta comisión, que uno es la reforma al Código de Minas, que viene obviamente desde el sector minero-energético, pero que tiene un componente ambiental muy importante, y a pesar de que hay la ley de formalización minera que logró aprobar el Congreso a mitad de este año, pues subsisten todavía a partir de ese Código de Minas muchos conflictos socioambientales, económicos y sociales en ese sector.
y el otro que vaya avanzando en el Congreso, pero que tiene implicaciones importantes para el Sistema Nacional Ambiental, es la aprobación de Escazú y la implementación de lo que significa la democratización en las decisiones ambientales. Eso no es menor porque además pasa por el tema que todos mencionaron, que también me sorprende gratamente, una vocación de transformación de las corporaciones. Sin embargo, siento que el tema no se debe quedar ahí específicamente, sino que en el año 2023 el Sistema Nacional Ambiental y la Ley 99 cumplen 30 años. Creo que es un buen momento de evaluar de fondo si ese Sistema Nacional Ambiental responde a los retos de la crisis climática urbanos, rurales y ya las situaciones críticas en los que estamos. Y un tercer tema que le quiero llamar la atención a la Comisión, que de pronto termina marcando, puede que sí, puede que no, no sabemos, pero marcando mucho el gobierno y tal vez también este tema ambiental, pues es el fenómeno de la Niña de este segundo semestre. Llamar la atención que la situación es compleja, que se está, y ahí hay una pregunta que nos vamos a tener que hacer, como dice el senador Guerra, como políticos serios, si realmente 10 años, 12 años después del fenómeno 2010-2011, que fue crítico, hicimos una buena adaptación climática o no en estos 10 años. Eso no lo va a juzgar ningún partido político, sino la realidad material del agua. Y creo que allí, como políticos serios, me gusta esa frase, vamos a tener que hacer una evaluación de fondo del ordenamiento territorial y la realidad social, económica de las regiones que van a ser más afectadas, de los proyectos de infraestructura, de los títulos mineros entregados, de la adaptación real. Creo que nuestro juez en lo ambiental, al final de todo, va a ser si aguantamos los excesos de lluvia y si aguantamos las sequías. Eso va a ser realmente nuestro juez natural. Entonces siento que toda la otra agenda estamos de acuerdo, esperamos prontamente radicar el proyecto de prohibición de glifosato para aspersión en cultivos ilícitos y me parece que hay un buen ambiente, por lo menos en la Comisión Quinta de Senado para ello, y prontamente abriremos la mesa de trabajo, o sea, la discusión pública sobre reforma del Sistema Nacional Ambiental, que también siento que es de interés con todos los actores, e iremos, presidente, pues acogiendo ya las solicitudes de control político. Finalmente creo, dice el senador, el tema de la transición energética. Yo creo que usted tiene razón en el sentido que el gobierno sí tiene que tener un compromiso de que la transición sea planificada, segura, socialmente incluyente y que nos lleve a soberanía y diversificación de fuentes. Creo que esos son criterios que además el proyecto de fracking trae, construido además por los congresistas, ese criterio. Nosotros lo trabajamos con ellos, pero la verdad la propuesta vino de los congresistas y las congresistas de caracterizar esa transición, porque finalmente también resulta que ni el petróleo ni el gas se siembran, sino que existen o no existen de acuerdo a la geología, y esa no es nuestra vocación energética más poderosa. Ya se está agotando, eso es una realidad material, y seguir dependiendo de hidroeléctricas cuando van a estar afectadas por cambio climático, ya digamos eso en los escenarios de la UPME, y también de combustibles fósiles, que cada vez va a ser más difícil, más costoso, más impactante y más duro de encontrar en Colombia, pues no nos puede llevar a un escenario de importación. ¿Cómo protegemos la soberanía energética a través de la diversificación energética con todas las otras fuentes potenciales en Colombia? Creo que es una pregunta, pero ninguno de estos retos, deforestación, el más importante para mí, ninguno de estos retos tienen respuestas de blanco y negro y correctas o no, son todas complejidades, y pues me alegra que haya, digamos, en los discursos que escuché, que haya que tengamos esa capacidad de discutir la complejidad y salir con las soluciones mejores en todos los sentidos. Muchas gracias, presidente, por su tiempo, y también a los congresistas por compartir sus visiones y prioridades. Muchas gracias, señora ministra. Bueno,
Habiendo concluido el tercer punto en el orden del día, pasamos al cuarto punto. ¿Cuál es, secretario? Sí, señor presidente, anuncios de proyectos de ley. Como lo indica el artículo 160, la presidencia es quien autoriza el anuncio de los proyectos que se van a debatir y discutir en la próxima sesión. Señor, Anuncio de proyectos. yo quería darle una pregunta primero a usted. ¿A quién? Al presidente. Dígame, senador. Sí, es que tengo una duda, porque cuando se presente, como se presentó hoy el caso, que nos citaron a la Comisión de Paz del Senado a las 7 de la mañana, y la reunión de la Comisión Quinta fue citada a las 8, la reunión allá empezó a las 7:30. En ese caso, ¿cómo hacemos? ¿Priorizamos la comisión a la que pertenecemos, teniendo en cuenta que pertenecemos a ambas? Vamos, prima la Comisión Constitucional, pero pues digamos también sería importante, pues por intermedio suyo o por el intermedio también, nosotros entendemos la importancia de la Comisión de Paz y en esos días pues hablaré con el presidente de la Comisión de Paz para en la medida de lo posible tratar de articular agendas, que es el proceso en el que ya casi estamos a punto de llegar al punto óptimo, pero pues todavía faltan unas cositas. Muchas gracias, señor Cartún. Muy bien, gracias. Pero desde el punto de vista reglamentario para la asistencia, si usted está en una comisión legal, está justificado para no asistir a la constitucional, desde el punto de vista reglamentario también, es una excusa válida. Bueno, haremos el respectivo análisis jurídico con todas las aristas, porque usted sabe que hay argumentos para sí, argumentos para no, y lo informaremos posteriormente. Pero también, vuelvo a decir, el objetivo de la mesa directiva es lograr una cohabitación o una cohabitación entre la agenda de los congresistas y de todas maneras un cierto grado de puntualidad y de respeto a las labores de la comisión. Entonces, les comento, vamos a hacer anuncio de proyectos, proposición y acabamos por el día de hoy. Proposiciones, lo que proponemos es esto. No, todavía faltan 3 puntos del orden del día. Anuncio. Sí. Bueno, por autorización de la presidencia se anuncia para el próximo martes 23 de agosto para su discusión y votación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 160 de la Constitución, el siguiente proyecto de ley, señor presidente. Proyecto de ley 085/2022, por la cual se prohíben progresivamente las prácticas de entretenimiento cruel con animales y se dictan otras disposiciones, con todas sus publicaciones, señor presidente, para el próximo martes 23 de agosto. Muchas gracias, secretaria. También bueno, siguiente punto en el orden del día. Señor presidente, en negocios sustanciados por la presidencia, pues tenemos una invitación para de la Asociación Nacional de Minería, que tiene su congreso 1 y 2 de... Sí, ya le llegó a sus correos y le llegó a sus buzones la invitación. ¿Qué fecha, qué día es eso, secretario? 1 y 2 de septiembre. No, pero ¿qué día de la semana es para tener? Jueves y viernes. No se cruza en principio con la agenda de la comisión. Perfecto, secretario. También les informo, en el transcurso del día de hoy, ya ayer estuvimos avanzando la mesa directiva, la señora vicepresidenta y yo, en la asignación de proyectos. Teníamos 21 proyectos por asignar. Algunos de ellos van en ponencia única por agilidad, otros, digamos, en ponencia multipartidista, dada también la complejidad y las diferentes posturas sobre el tema. El día de hoy asignaremos los primeros 10 proyectos y aspiramos con la vicepresidenta a tener concluido el trabajo al terminar esta semana de la asignación de todos los proyectos de ley que están en la comisión. Siguiente, también, señor secretario, el día de hoy, a más tardar, tenemos que ya nombrar la comisión para el tema de presupuesto, por favor. Comisión accidental para el tema de presupuesto. Siguiente punto en el orden del día. Sí, señor presidente, es lo que propongan los honorables senadores. Existen 2 proposiciones
y una del senador, tres proposiciones con la del senador Marcos Daniel y dos que están radicadas en la Secretaría. Bueno, sabemos que el senador Didier Lobo se encuentra excusado por problemas de salud, pero pues no impide eso que podamos leer su proposición y eventualmente aprobarla. Le damos primero la del senador y después pasamos a la del senador Pineda y por último de la senadora Zuleta. Sí, señor presidente, la proposición del senador Didier Lobo es una... Ministra, sí, no es una, la de la senadora Zuleta es que es una aditiva a la 01 a la eléctrica. Proposición: respetado presidente, de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 135 de la Constitución y el artículo 233 de la Ley Quinta de 1992, pongo en consideración de la Comisión la presente proposición para citar a debate de control político a la ministra de Minas y Energía, doctora Irene Vélez Torres, a propósito de sus recientes declaraciones ante los medios de comunicación sobre la no suscripción de nuevos contratos de exploración de gas y su eventual importación como medida temporal en el marco de la transición energética. En atención a la importancia que tiene el sector extractivo para la estabilidad macroeconómica del país, es fundamental conocer de parte de la señora ministra el plan del Gobierno Nacional para aumentar la capacidad de generación de energía limpia sin comprometer la autonomía energética del país ni propiciar un aumento en los costos de la energía o poner en riesgo las finanzas públicas. Cordialmente, Didier Lobo Chinchilla, senador de la República. ¿Alguien que pronunciarse sobre la proposición del senador Didier Lobo? Sobre la proposición del senador Didier Lobo, no sobre Cristo. Perfecto. Senadora Zuleta. Gracias, presidente. Para adicionar a la proposición, la invitación a la UFME, a la Unidad de Planeación Minero-Energética, que nos pueda dar claridad, no solo le corresponde en ese sentido a la ministra, sino a la UPME, las claridades sobre las reservas que tenga el país y las claridades sobre la proyección de la demanda que existe en este país, un gran debate sobre lo que es la demanda de gas y sobre las reservas de gas. En esa proposición que está haciendo el senador Didier Lobo, si él me lo permitiera también coadyuvar esa proposición. Digamos, senadora, vamos a actuar de la siguiente manera. El senador Didier Lobo no se encuentra, posteriormente se puede presentar perfectamente una proposición aditiva, digamos, es a propósito de, digamos, la discusión que se ocasionó en cierto momento sobre el trámite para adición a proposiciones. No está como tal regulada de quinta, pero pues uno lo hace por tradición. La tradición, y digamos en sana lógica, sería que el senador Didier Lobo aprobara su adición. Como no está él en este momento, lo que yo sugiero, digamos, por cortesía parlamentaria, es que le aprobemos su proposición y posteriormente, cuando si no está él, pues aprobemos la adición. Usted puede presentar una proposición aditiva y ahí se podrán unir ambas proposiciones. Entonces, lo que le sugiero es que lo dejemos de esta manera por el día de hoy y en la próxima sesión se presenta la proposición aditiva. ¿Listo? Gracias, presidente. Bueno, muy bien, muchas gracias, señora senadora. Y seguimos con otra proposición, la última proposición. Sí, señor presidente. Proposición. Esta sí es aditiva a la proposición 001, que es el tema de los prestadores de servicio de energía. Agregar al actor al debate del control político sobre los costos elevados de las tarifas en el servicio de energía. Teniendo en cuenta las problemáticas de altos costos en el servicio de energía eléctrica que padecen los habitantes del departamento del Cauca, se propone agregar al debate de control político sobre los costos elevados de las tarifas en el servicio de energía a la empresa Compañía Energética de Occidente y a su presidente o representante legal, con el fin de establecer en conjunto a las otras entidades públicas y privadas ya citadas, según proposición ya aprobada por esta comisión, las políticas y o acciones necesarias a corto plazo para atender las situaciones que viven los diferentes habitantes del departamento del Cauca. Cordialmente, Isabel Cristina Zuleta López, senadora de la República, Pacto Histórico. ¿Quieres sustentarlo? Seguimos. Senadora Zuleta. Muchas gracias, presidente. Solo decirle a mis compañeros y compañeras que el debate
de Control Político aprobado en esta comisión sobre la tarifa de energía ha generado una expectativa nacional muy importante. Decir que los ciudadanos y ciudadanas están expectantes de ese debate de control político, están haciéndonos llegar algunas de las preguntas, hay un ánimo de buen recibimiento, de buena hora, una problemática que se vive en todo el país con la tarifa de energía. Esta comisión lo va a poder abordar, por eso la proposición de adicionar esta compañía energética de Occidente en el departamento del Cauca. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Zuleta. Tiene el uso de la palabra el senador Pineda para que presente y sustente su proposición. Gracias, presidente. En días pasados se aprobaron dos proposiciones, una del senador Pachón y una liderada por mí, con el mismo enfoque temático. El uno era el alza de la carne al consumidor final y el otro era en virtud de el proyecto de ley radicado por la senadora Andrea Padilla que prohíbe la exportación de animales en pie. En concertación con el senador Pachón y en aras a la eficiencia legislativa, queremos presentar una proposición para unificar ambas proposiciones y darle un carácter no de audiencia, sino de debate formal a esa proposición. Es decir, me acojo a la proposición del senador Pachón, donde se cite no solamente a los ministros ya aprobados en la anterior proposición, sino que se pudiese hacer dentro del debate sesión informal que permita también escuchar al sector privado que previamente se citará. Es un poco la vocación de esta proposición para unificar las dos proposiciones y darle mayor eficiencia y agilidad a usted en la convocatoria de la misma. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Pineda. Voy a hacer la siguiente reflexión sobre el tema de las audiencias. Pues yo vengo de la tradición de la Cámara de Representantes, somos muchas más personas en la Cámara de Representantes, y allá lo que se acostumbra es que los días de agenda legislativa, que por lo general son dos, se utilizan para debates de control político y para proyectos de ley. Las audiencias públicas, y de todas maneras creo que, si me regalas un momentico, silencio, las audiencias, porque precisamente es el punto con el que estamos tratando. Las audiencias públicas generalmente se hacen en días que no son como tal de agenda legislativa conjunta, sino que corresponden a temas individuales. Acá se da una situación, y entonces pues tenemos que tomar una decisión en sana lógica, y es que ha manifestado usted que le interesa la presencia de los otros senadores. Entonces creo que, y también es claro que por trámite, cuando se hace una audiencia pública sobre un proyecto de ley, pues es requisito para presentar la ponencia. Vamos a un poco, ya teniendo como la visión conjunta de la situación, vamos a flexibilizar, digamos, la tradición a la que yo estaba acostumbrado, que es no hacer audiencias públicas los días de agenda legislativa conjunta. Entonces vamos a flexibilizarla por esta vez, ¿sí? Entendiendo que, digamos, hay una preocupación ya de 3 senadores de la comisión que quisieran que de todas maneras escucharan los otros senadores. Entonces, por esta vez, ¿sí? Porque yo le he dicho que la presentara como debate de control político, pero ya teniendo claro que de todas maneras la audiencia hace parte de un proyecto de ley, entonces vamos a flexibilizar por esta vez, ¿sí?, la posibilidad de hacer una audiencia pública en un día de agenda conjunta. Yo le había dicho a usted que presentara la proposición de debate de control político, pero ya teniendo en cuenta, digamos, la visión conjunta de la situación, pues vamos a hacerlo por esta vez así, pero sí decirles que en la medida de lo posible, cuando sean audiencias públicas, que por lo general tienen que ver con agenda un poco más individual de los senadores, pues tratemos de hacerlas en días que no sea el martes y el miércoles. Entonces, con esa acotación creo que no es necesario presentar la proposición, es parte también de, sí, yo mismo me replanteo mi posición, y bueno, es parte de este proceso de engranaje que espero que ya dentro de un mes no sigamos diciendo que estamos en proceso de engranaje. Muchas gracias.
Fijamos ya la fecha, excepcionalmente, audiencia pública para el miércoles, eso es 31 de agosto. ¿Listo? Bueno, se somete ya a discusión las proposiciones presentadas, anuncio que se va a cerrar su discusión, se cierra su discusión, aprueba el pleno de la comisión. Sí, señor presidente, han sido aprobadas la aditiva de la doctora Isabel Cristina Zuleta, quedando pendiente la que ella propuso cuando esté el senador Didier, se complementará, y la del doctor Didier, que es solo la citación a la doctora Irene Vélez, ministra de Energía, que ya fueron leídas, señor presidente. Han sido aprobadas. Perfecto, entonces damos por concluida esta sesión. Se cita para el próximo martes, ¿qué fecha es? 23 de agosto, y se anunciará la hora por medio de secretaría. Muchas gracias a todos. Buena continuación de jornada.